Vamos ahora a intentar resolver problemas que tienen que ver con el conjunto de los números reales, pasando por los números enteros, los números racionales, los irracionales y las operaciones que se trabajaron con ellos. Entonces, observemos un primer ejemplo. Dice problema: Juan compra 12 dulces por 30 pesos. 12 dulces por 30 pesos. Vamos entonces empezando a señalar quién es la persona. ¿Quién? Lo vamos a hacer con un óvalo que entonces los datos los vamos a encerrar en cuadros y la pregunta la vamos a señalar con una raya debajo de la frase. Entonces leamos de nuevo. Juan compra 12 dulces por 30 pesos. Al día siguiente el precio de cada dulce se incrementó. Esta palabra es una palabra clave, ¿sí? Entonces, cuando es una palabra clave, vamos a darle comillas y vamos a decir que el incremento es una suma, un aumento, a 6 pesos. ¿Cuánto se ahorró Juan por dulce al comprarles con el precio anterior? Como 6 pesos es un dato, lo vamos a encerrar en cuadro. Y es que además, si deseamos que sea un poco más explícito, podríamos usar los cuadros, óvalos, líneas y comillas, pero con diferentes colores. Por ejemplo, vamos a darle, por ejemplo, a Juan un óvalo rojo. Por ejemplo, los datos los vamos a hacer en cuadros verdes. Y la pregunta lo vamos a hacer de un color morado. En este problema no todos tienen que ser igual, pero sí es una forma de ubicarnos en lo que estamos haciendo. Vamos a darle azul a la palabra clave. Entonces ya tenemos datos, persona o sujeto y pregunta. ¿Cuánto se ahorró Juan por dulce al comprarles con el precio anterior? Lo primero que tenemos que hacer es el análisis de la primera frase. Juan compra 12 dulces por 30 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos hacer efectivamente una división de 30 entre 12. Pero vamos a usar un color un poco más fuerte y una línea más gruesa para poder observar la solución. Entonces dice 30 pesos 12 dulces, pero no vamos a hacer una división común, sino que la vamos a hacer usando racionales. Entonces, si simplificamos esto, ¿qué nos da? Supongamos que le vamos a sacar sexta, es decir, dividir 6 entre 6, el numerador y el denominador. Por lo tanto, sexta de 30, 5, porque 5 por 6, 30, y sexta de 12, 2, porque 6 por 2, 12. Pero como ya lo habíamos visto en videos anteriores, 5 medios representa una fracción mixta. ¿Cómo sale? Entonces dividimos y decimos 2 por 2, 4 a 5, 1, en donde el 2 representa mi parte entera, el 1 representa mi parte del numerador y el 2 representa el denominador. Por lo tanto, cada dulce me costó 2 pesos y medio. Esa es la traducción, ¿cierto? 2 pesos y medio. Sigamos con el problema. Apenas hemos resuelto esta primera parte. Si al día siguiente el precio de cada dulce se incrementó a 6 pesos, hasta ahí. Se incrementó a 6 pesos. Cada dulce, recuerden que costaba 2 pesos y medio. Quiere decir que si se incrementó a 6 pesos, ¿qué debemos hacer? Sí, señores, una resta. A 6 pesos le quito 2 pesos y medio, pero si quieren para términos prácticos, usamos la fracción impropia, es decir, 5 medios. Y obtenemos lo siguiente. 6 por 2, 12, o hay un truco más fácil. Transformemos este 6 a una fracción en donde su denominador sea 2. Y ustedes saben que 12 medios es ¿qué? El mismo 6. Menos 5 medios, entonces ya me queda una resta de homogéneos y es más fácil operar con esta. 12 menos 5, 7 medios.
que lo que indica es simplemente si hacemos la división del mixto, sería 2 por 3, 6 a 7, 1, y hacemos lo mismo que hicimos en el anterior. 3 sería mi parte entera, 1 sería mi numerador y 2 sería mi denominador. Por lo tanto, el precio que aumentó fue 3,5 pesos. Por lo tanto, cuando me preguntan cuánto se ahorró Juan por dulce al comprarlos con el precio anterior, la respuesta es, se ahorró 3,5 pesos. Por lo tanto, la respuesta que tenemos acá es la correcta. Ahora bien, si a alguien no le parece que esta sea la forma más sencilla también de hacer la resta, también podemos hacerlo como lo vimos en ejemplos anteriores, en donde colocábamos el 1 como denominador y multiplicábamos en cruz, 6 por 2, 12, menos 5 por 1, 5, sobre 1 por 2, 2. Y esto me da 7 medios. Y obtenemos el mismo resultado que teníamos en la parte superior. Y es todo. Veamos un segundo ejemplo. Recuerden que las pruebas de este tipo siempre son pruebas en donde la selección es múltiple con única respuesta. Pero realmente eso no nos debe distraer, porque si sabemos resolver el problema, fácilmente llegamos a la respuesta sin tener que adivinar cuál de esas es más posible. Observemos que este problema me permite aplicar conocimientos de los racionales que ya habíamos trabajado en días anteriores, y es la multiplicación de fracciones. Entonces, observen que esta multiplicación, 1/3 por 3/5 por 5/7 por 7/9 por 9/11, tiene una característica que me va a ayudar a resolverlo rápidamente. Y es que sabemos que al multiplicar lo hacemos de forma derecha, pero no vamos a multiplicar 1 por 3, por 5, por 7, por 9 porque nos va a tomar mucho tiempo. Lo que hacemos es eliminar aquellos que son comunes o que simplemente se pueden simplificar. 3 con 3 se puede simplificar, me da 1. 5 con 5 se puede simplificar y me da 1. 7 con 7 se puede simplificar y me da 1. 9 con 9 me da 1. ¿Qué me quedó? 1 sobre 11. ¿Cuál es la respuesta? 1 sobre 11. No hay nada más que hacer. No me tomó muchísimo tiempo y puedo continuar con el problema 3 sin que eso me tarde en el examen. Ahora analicemos este problema. Dice que x cuadrado es igual a 3. Entonces, ¿a qué es igual x a la 6? No nos distraigamos porque sea x. X es cualquier número, no importa cuál. Lo importante es que nosotros ya vimos lo que es la potenciación. Entonces, dice que x al cuadrado es igual a 3. Pero que x a la 6, ¿a qué es igual? Entonces observemos que es por cuánto multiplico a x al cuadrado para que me dé x a la 6, ¿sí? Que es realmente lo que necesito. Entonces tendría que multiplicar por 3. Recuerden aquí la potencia de una potencia. Entonces, cuando tenemos la potencia de una potencia, multiplico los exponentes. Por lo tanto, para que me dé x a la 6, debo multiplicar por 3. Pero en una igualdad, si yo multiplico en un lado por algo, en el otro lado también lo debo hacer. Por lo tanto, obtenemos x a la 6 igual a 3 por 3 por 3, 81. Y la respuesta, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Y la respuesta entonces es D igual a 27. No hay nada más que pensar allí. Pero miremos un ejemplo adicional. ¿Qué pasa si yo dijera, si x al cubo es igual a 3, entonces, ¿a qué es igual x a la 6? Volvemos. Entonces, miren, ¿por cuánto multiplico a 3 para que me dé 6? Por 2, 3 por 2, 6. Y entonces también debo multiplicar este por 2. 3 por 3 me da 9.
pero este es un ejemplo auxiliar, nada que ver con el anterior, es simplemente para observar cómo funciona el ejercicio y que no es más sino una aplicación de la propiedad de las potencias, que es potencia de una potencia. Observemos el problema número 4. Determina el valor que falta en la siguiente tabla. Bueno, para este tipo de preguntas tenemos que hacer el análisis de cómo es que se está siguiendo la secuencia de números. En X me dice que es 1, 3, 4 y 6, es decir, el valor fijo es 1, 3, 4 y 6. El que varía con respecto a una función que se está aplicando de lado a lado es el valor de Y. Entonces, observemos que de 1 a 3 hay 2, de 3 a 7 hay 4 y de 6 a 13 hay 7, ¿cierto? Entonces, de 4 a qué número tendríamos que organizarlo, ¿cierto? ¿Qué tal si yo digo 1 a 3? Hay 2, ¿cierto? ¿Y qué les parece si multiplicamos el 1 por 2 y le sumamos 1? 1 por 2, 2, más 1, 3. 3 por 2, 6, más 1, 7. 4 por 2, 8, más 1, 9. 6 por 2, 12, más 1, 13. Por lo tanto, el valor que le hace falta para completar es el número 9. Y es que aquí hay un poco, digamos, de la necesidad de ser creativos en el momento de hallar esa función. Y entonces sería, en términos generales, 2x más 1. Porque quiere decir que cualquier valor que le dé x, entonces el valor que le arroja en y va a ser el que está en la columna derecha, ¿sí? Entonces, si fuera una generalidad, diríamos 2x más 1. Pero como es un ejercicio, digamos, entre comillas, sencillo, tenemos que resolverlo basados en la intuición de que, como yo podría haber dicho 1 más 2, 3. 3 más 2 ya me falla, son 6, no me da 7. 4 más 2 me da 8, también me falla. Y 6 más 2 me da 10, no me da 13. Por lo tanto, hay que usar un poco de operaciones, multiplicación, división, suma, resta, y hasta llegar al resultado correcto. Ahora miremos el ejemplo número 5. Determina la fórmula que da el término general en función de n en la siguiente secuencia. Observen, 3, 6, 11 y 18. Aquí podemos tomar dos caminos. Primero, intentar hacer lo que hicimos en el problema anterior, de hallar por nuestros propios medios la función que me deriva del 3 al 6, del 6 al 11, del 11 al 18. O podemos usar las opciones de respuesta y tomar menos tiempo para poder llegar al resultado real. Entonces, observemos. Si yo dice que la función de n en la siguiente secuencia. Entonces, 3 por 1, perdón, este 3, ¿qué número multiplicado por 3, qué número multiplicado por 2 me da 3? Ninguno. Por lo tanto, bueno, ninguno no, una fracción podría ser, digamos, 3 medios, me daría 3, ¿cierto? Porque si yo digo 2 por 3 medios, entonces me da 3. Pero observemos que me dan números, cantidades enteras, entonces sigamos con el otro, 2n más 1. Supongamos que empezamos por 1. 2 por 1, 2. Más 1, 3. 2 por 2, 4. Más 1, 5. Ya falla porque tiene que seguir el número 6. Por lo tanto, este tampoco me sirve. Ahora, 3n. Podría ser, observemos, 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Hasta ahí vamos bien. 3 por 3, 9.
ya falló porque debía seguir el 11. Por lo tanto, este tampoco corresponde. Miremos este. N cuadrado más 1, empezando por 1. 1 por 1, 1 más 1, 2. Ya falla porque tiene que empezar en 3. Y nos queda la última opción. Observemos, 1 por 1, 1, más 2, 3. 2 por 2, 4, más 2, 6. 3 por 3, 9, más 2, 11. Vamos muy bien. 4 por 4, 16, más 2, 18. Y hemos hallado la respuesta correcta. Pero debíamos hacerlo escalonadamente para darnos cuenta de que al hacer el producto con la suma, sí nos llevara a esta secuencia de números, porque tan solo que falle un número ya no me sirve esta generalidad, ni esta, ni esta, ni esta, excepto la E, que es nuestra respuesta correcta. Ok, problema número 6. Si X es un número par, y lo estuvimos viendo con la criba de Eratóstenes, si X es un número par, ¿cuál de las siguientes expresiones resulta un número impar? Entonces, observemos que me dice que X es par. Por lo tanto, si X es par, en todas ellas no puedo colocar otro valor si no es par. No puedo poner 1, 3, 5, 7 porque me está dando una condición. La condición es que X es un número par. ¿Cuál de las siguientes expresiones resulta un número impar? Observemos. El par más sencillo de trabajar es el 2. Entonces empecemos con 2. 2 menos 4, menos 2. 2 más 4, 6. 2 que multiplica a 2 más 1, entonces daría 2 más 1, 3 por 2, 6. 2 que multiplica a 2 menos 1 me daría 2. Y 2 más 1 me da 3. Observen, par, 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 par. Y este es el único que me arroja un valor impar. Por tal razón, esta es nuestra respuesta correcta. No hay más que hacer allí y podemos continuar con el problema número 7. Observen acá. Determina el número que representa el punto en la siguiente recta numérica. Recordemos que cuando representábamos en la recta numérica, decíamos que la fracción es tan solo una parte de la unidad. Aquí las unidades están divididas en 1, 2, 3, 4 y 5 partes. Y de ellas 5 me están tomando 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, este corresponde a 4 de 5, porque este es 3 de 5, este es 2 de 5 y esta es una parte de 5. Entonces, en términos generales, la fracción es 4 quintos, o sea que la respuesta correcta es la respuesta D. Miremos un ejemplo adicional. En una escuela los estudiantes reciben una de las 4 calificaciones, A, B, C o D. Vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Un cuarto obtiene A. Lo vamos a encerrar en cuadro para saber que son datos. Un medio obtiene B, un quinto obtiene C y 20 alumnos reciben D. ¿Cuántos estudiantes hay en total en la escuela? ¿Y cuál es el sujeto? Los estudiantes. Entonces, en los estudiantes lo podemos encerrar en un óvalo. Ahora bien, volvamos a leer. Las calificaciones son A, B, C y D. Un cuarto obtienen A. Un cuarto obtienen A. Un medio obtienen B. Un quinto obtienen C y 20 alumnos reciben D. Sucede que me están preguntando la totalidad de los estudiantes de la escuela, ¿ya? Pero tenemos un dato de número entero que es 20. 20 son los alumnos que reciben la calificación D. Vamos a mirar
¿A qué porcentaje corresponde eso? Entonces, sumemos un cuarto más un medio más un quinto para saber qué fracción me representa. Entonces debemos sumar un cuarto, un medio y un quinto. Bueno, aquí el común denominador es 20. ¿Por qué 20? Porque el 20 me divide al 4, me divide al 2, me divide al 5. 20 dividido 4 da 5 por una, 5, más 20 dividido 2 me da 10 por una, 10 más 20 dividido 5 me da 4 por una, 4. Por lo tanto, aquí el resultado es 19 veinteavos, ¿sí? Pero me dicen que 20 alumnos reciben D. Ahora, un veinteavo son 20 estudiantes. Entonces, 19, ¿cuántos serán? Entonces multiplico 19 por 20 y esto me da 2 por 9, 18, 2 por 1, 2 y 1, 3. 380 estudiantes, más los 20 de la calificación D, son en total 400 estudiantes. Por lo tanto, la respuesta es la E, 400 estudiantes. Ahora miremos el problema 9. El largo de un rectángulo se incrementa 15%. Antes de seguir leyendo, tenemos que observar de quién nos están hablando. Nos están hablando de un rectángulo. Entonces el rectángulo, bueno, ese es el sujeto o el objeto. Entonces lo hacemos en óvalo. Y los datos en cuadro rectángulo. Y me preguntan cuál es el porcentaje que se incrementa el área. Entonces dice, el largo de un rectángulo, vamos a hacer un dibujito, se incrementa el 15%. O sea, que el área de este rectángulo, el largo de este rectángulo era 100%, pero se aumentó el 15%. Y luego dice, el ancho se incrementa por 20%, es decir, que este valía 100, ahora se le suma un 20%. Determina en qué porcentaje el área se incrementa. Entonces observemos, 100 más 15 son 115% y sabemos que el área es igual al largo por el ancho. Entonces, el largo por el ancho, voy a colocarlo en minúscula para que no se confunda con el área, largo por ancho, 115% por 120%, porque se incrementó en un 20%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si yo lo traduzco 115 dividido 100 por 120 dividido 100 para traducir el porcentaje y operarlo de forma más sencilla, entonces empezamos a hacer la simplificación. Entonces decimos, por ejemplo aquí puedo hallar mitad de 12, 6 y de 10, 5. Y hallamos la quinta parte de 115 centésimas. Entonces sería quinta de 11, 2, porque 5 por 2, 10, llevo una. Quinta de 15, 3, 5 por 3, 15. Y quinta de 100, 20. Entonces, cuando tenemos que multiplicar, multiplicamos de forma derecha. 6 por 3, 18. 6 por 2, 12 y 1, 13. Y 2 por 5, 10. ¿Esto qué quiere decir? Que nos da el área 138 centésimas, o sea, el 138%. ¿Cuánto se incrementó? Pues esto es lo mismo que 100% más 38%. Por lo tanto, lo que se incrementó fue el 38%, que es la respuesta que tenemos aquí. Y miremos un último ejemplo de solución de problemas con números reales. Una secretaria puede hacer 3 escritos del mismo tamaño en 4 horas. 3 escritos del mismo tamaño en 4 horas. Vamos a encerrar
3, 4 horas. Número de escritos y el tiempo. ¿Quién? La secretaria. Y la pregunta es, ¿qué tiempo lo llevará a la misma secretaria realizar 5 trabajos de la misma longitud? Entonces, si hace 3 escritos en 4 horas, es una regla de 3 sencilla, entonces 5 en ¿cuántas horas? Recordemos, aquí está el tiempo, acá está la cantidad. Entonces simplemente multiplicamos de esta forma. 5 por 4, 20, dividido 3. Y este va a ser mi tiempo usado. Entonces, 20 dividido 3 es una fracción impropia, por lo tanto la dividimos. Y recuerden que 8 por 3, 7 por 3, 6 por 3, 18, a 20, 2. Es decir, que aquí nos da 6 horas y 2 tercios. ¿Pero qué son 6 horas y 2 tercios? Pues si 3 tercios de hora son 60 minutos, 2 tercios serán 40 minutos. Observemos, 6, 40 minutos. ¿Por qué? Mire, aquí está nuestro reloj. 3 tercios. La hora se divide en 60 minutos. La hora tiene 60 minutos. 60 minutos dividido entre 3. Entonces, en 3 partes, vamos así. Cada región de estas va a tener 20 minutos. Pero me dice que tome 2 tercios. Entonces van a ser 20 y 40. Por lo tanto, aquí serían 6 horas 40 minutos. La respuesta entonces es la respuesta E. Y es todo. Hemos llegado a los primeros 10 problemas que se resuelven por medio de selección múltiple con única respuesta y además usando todo el conjunto de los números reales. Ahora la propuesta viene a hacer otros 10 problemas similares a estos, pero con la ayuda de los conocimientos alcanzados en todo este trayecto del curso de números reales. Es todo.